voz de Darcy Quinn en la FM de RCN. 7 de la mañana, 12 minutos. Recuerde que nos puede ver en YouTube, nos puede ver en nuestra tele, nos puede ver en el canal 120 de ViX. Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 7:12. Bueno, doña Darcy, el gobierno está concentrado en su defensa y en la protección del ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, en medio de esta investigación de la UNGRD. Doña Darcy, ¿qué están haciendo ellos y qué es lo que tanto les preocupa? Mire, en los últimos días el ministro Ricardo Bonilla, como usted dice, y su defensa han estado concentrados en plantear una defensa distinta que, como les he venido contando, no se trata de negar lo que todos conocemos, su participación, los chats pidiendo la ejecución de proyectos, sino justificar esa presión y esa participación como parte de su trabajo como ministro y por el bienestar de las regiones y de los colombianos. Bueno, esa es una discusión de si sí o si no, pero están concentrados en esa línea de la defensa. Lo que sí los tiene muy nerviosos es dos escenarios que están distintos de lo judicial y que podrían dañar el caminado, como dicen por ahí. Por un lado, la moción de censura que avanza en el Congreso y que podría progresar porque pues las relaciones y el control del Congreso y el gobierno no están en su mejor momento. Ahí sería una responsabilidad de Juan Fernando Cristo el parar esa moción de defensa, esa moción de censura que está caminando, que ya tiene las firmas y que será citada próximamente en el Congreso de la República. Lo otro que los tiene muy, pero muy nerviosos es la posibilidad de que la Procuraduría lo suspenda, como hizo con el canciller Álvaro Leiva. La procuradora Margarita Cabello no ha descartado que se pueda suspender funcionarios, lo dijo hace unos días, sí, en medio de toda esta investigación, porque son funcionarios que pueden interferir en el desarrollo de la investigación. Y eso sí, pues sería el fin del ministro Bonilla. Ese sería el fin de él, como lo fue del canciller. Acuérdese que después de esa suspensión que le hizo la Procuraduría al canciller Álvaro Leiva por el tema de los pasaportes, ya él desapareció totalmente del escenario. Si se tomara una decisión de esas por parte de la Procuradora, que además también está terminando ya su administración, estamos ante la elección de un nuevo procurador o procuradora, pues eso sí sería, digamos, ya el fin de Ricardo Bonilla. Esos dos escenarios, el político en el Congreso de la República y la posible, es probable, suspensión de Ricardo Bonilla dentro del proceso y por parte de la Procuraduría. El argumento, por supuesto, sería que él, como un ministro que está ejerciendo, puede ejercer o puede interferir dentro del proceso de la defensa. Luis Carlos. Señor. Me deja recomendar una columna hoy que me gustó mucho sobre el caso del ministro Bonilla, precisamente, sí, es la del exfiscal Alfonso Gómez Méndez en El Tiempo, sí, donde distingue la responsabilidad penal, la presunción de inocencia, de la responsabilidad política. Y advierte que en un país en el que nos la pasamos en procesos penales que tardan entre 8 y 20 años, el punto al final no es si lo van a condenar o no. Él dice, él recuerda, basta recordar que cuando Pablo Escobar fue abatido en diciembre del 93, no tenía en su contra una sentencia ejecutoriada. Y no es que compare a Escobar con Bonilla, ni mucho menos. Lo que dice es, no tiene que responder solamente si cometió delitos, tiene que responder políticamente por lo que pasó en su ministerio en unos terrenos que pueden pasar o no por el derecho penal. ¿Y qué pasó en su ministerio? Pues mire todo el escándalo con estas platas. No, es que tiene toda la razón. Claro, en un país, siempre lo decimos, en un país serio, en un país del primer mundo, se asumen esas responsabilidades y las primeras personas son los mismos ministros que están siquiera mencionados o en medio de un escándalo que dicen doy un paso al costado para que procedan las investigaciones, pero eso aquí no pasa. Pero a la responsabilidad política yo le adicionaría la responsabilidad económica. Claro, también. Que en el caso del ministro de Hacienda es un intangible. Claro. O sea, si alguien tiene que generar confianza, es el ministro de Hacienda. Tiene que generar confianza en los mercados internacionales, en los mercados locales. Todo, pero se le convierte además en Lo afecta muchísimo lo que está pasando a él.
a las finanzas y a la estabilidad nacional. Se convierte en un activo tóxico para el gobierno, Luis Carlos, porque la tarea principal que va a tener el ministro de Hacienda de aquí en adelante en esta legislatura es sacar esa reforma tributaria anunciada por el gobierno Petro. No hay manera de que consiga ningún tipo de apoyo político con el cuestionamiento que tiene pendiente. ¿Qué pueden estar pensando las calificadoras de riesgo? ¿No? Imagínese usted Las que pueden... analizando el riesgo de Colombia. No, lo que pasa es que ese señor ministro está metido en el mayor escándalo de corrupción en el país. Hay unas llamadas, unos chats, unos temas ahí de una plata que se usó en... Sí, es un tema, mejor dicho, quienes conocen, porque yo no lo conozco al señor Ricardo Bonilla, no lo conozco íntimamente, quienes lo conocen dicen, ¿sabe qué? Ese es un señor honesto. Y es un señor austero en su vida. Es decir, si ahí se perdió un peso, no lo cogió para él o no lo hizo para él. Ese es otro buen punto de Gómez Méndez hoy en la columna. Él dice, es que no lo están acusando de enriquecimiento ilícito. Petro salió a decir que él no se ha robado una plata. Nadie lo está acusando de enriquecimiento ilícito. Los cargos son por lo que ocurrió con la tramitación de los contratos, por lo que ocurrió en todo este entramado en el que había unas tareas en unos municipios que valían miles de millones de pesos y desde ese despacho pues se por gestionaba. permitir que se robaran la plata, simplemente. 7 de la mañana, 18 minutos. Ya les voy a contar qué dice una nueva encuesta sobre Gustavo Petro y cómo está manejando el país. 7:18. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN.